Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores MOSFET. En este video veremos los conceptos generales para entender el funcionamiento de los transistores MOSFET. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Lo básico que debes de saber para entender el funcionamiento de los transistores MOSFET. 1. Capacitores. 1. Capacitor o condensador. Componente o dispositivo que almacena energía en forma de carga eléctrica. 2. Capacitancia. Capacidad de un componente para almacenar energía en forma de carga eléctrica. 3. Construcción. Dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico tal como aire, plástico, papel, cerámica, etc. 4. Simbología. Se representa como 5. Unidades de capacitancia. Farad, milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad. 6. Tiempo de carga. T igual a 5 por R por C. 7. Carga y descarga de un capacitor. 7.1. Cuando se tienen dos placas metálicas, como en el circuito siguiente, sin conectar. 7.2. Como no están conectadas, circuito abierto, están eléctricamente neutras, es decir, mismas cargas positivas que negativas en ambas placas. 7.3. En este caso, 5 cargas positivas más y 5 cargas negativas menos en ambas placas. 7.4. Si se conectan ambas placas a la batería, al oprimir el switch 1 a ON, sucede lo siguiente. Observa cómo los electrones de la placa conectada al polo positivo de la batería viajan a la placa conectada al polo negativo de la batería. 2. Observa que a medida que pasa el tiempo, los electrones viajan más lentamente. 7.7. Cuando el capacitor termina de cargar, entonces la placa conectada al polo positivo más de la batería queda cargada positivamente más. 7.8. Mientras que la placa conectada al polo negativo de la batería queda cargada negativamente menos. 7.9. Y ambas placas permanecen con esta carga aunque el switch 1 sea desconectado de la batería. Clic. Flujo de corriente en un transistor. Antes que nada, vamos a marcar los caminos o mallas que sigue la corriente en este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Camino o malla 1, color verde. Camino o malla 2, color rojo. La recta de carga se obtiene de la malla o camino 1 en color verde de la figura RCM1. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 1 de nuestro circuito tenemos. Recuerda que la ley de Kirchhoff de voltaje dice lo siguiente. En una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. (2.1) Deducción de la recta de carga. De la ley de Ohm sabemos que VRD igual a IDS por RD.
Entonces, sustituyendo BRD en ecuación 2.1, tenemos despejando y reordenando, tenemos lo siguiente. Y comparando con la ecuación de la recta, tenemos lo siguiente. Esta es la recta de carga para el transistor de nuestro circuito, donde Y es igual a IDS. M o pendiente de la recta es igual a menos 1 entre RD. X es igual a BDS. Y B, cruce o intersección con el eje Y es igual a BDD entre RD. Puntos necesarios para trazar la recta de carga. Recuerda que para trazar la recta en el plano X y Y, IDS igual a función de BDS, es suficiente con establecer los puntos de corte o intersección con los ejes de coordenadas. En este caso, para graficar, lo tienes que hacer sobre la gráfica del datasheet para el MOSFET específico que elijas. Entonces, de esta ecuación de la recta, podemos conocer el cruce por el eje X y Y para construir la recta de carga. Intersección con el eje X. Intersección con el eje Y. Para IDS igual a 0, cruce por el eje X. Para BDS igual a 0, cruce por el eje Y. (2.1a) Otra forma de deducción de la recta de carga. Te recuerdo que algunos autores no hacen el análisis que nosotros hicimos para obtener la forma de la recta de carga y igual a mx más b, sino que desde la ecuación 2.1a obtienen los puntos de intersección con los ejes de coordenadas en la forma siguiente. Recuerda que para algunos autores la ley de Kirchhoff de voltajes dice lo siguiente: en una malla o circuito cerrado, la tensión total suministrada menos las caídas de tensión es igual a 0. De la ley de Ohm sabemos que BRD igual a IDS por RD. Entonces, sustituyendo BRD en ecuación 2.1a, tenemos... Recuerda, esta es la ecuación de la recta de carga para el MOSFET según algunos autores. 2.2a Puntos necesarios para trazar la recta de carga. Para IDS igual a 0, cruce por el eje X. Para BDS igual a 0, cruce por el eje Y. Corriente eléctrica en un conductor. Recuerda que ya vimos cómo se produce la corriente eléctrica, así que solo haremos un repaso muy rápido de esto. 3.1 Voltaje o fuerza electromotriz FEM. Es la fuerza que impulsa a los electrones por un conductor para producir una corriente eléctrica. 3.2 Corriente eléctrica. Es el flujo dirigido de electrones libres dentro de un conductor. 3.3 Conductores. Son aquellos materiales que cuentan con muchos electrones libres en su última órbita, los cuales al moverse de un átomo a otro, por ejemplo del cobre, generan un flujo de electrones llamada corriente eléctrica. 3.4 Semiconductores. Por ahora te diremos que un semiconductor es un componente electrónico
que cuando está polarizado en directa permite el paso de la corriente solo en un sentido. Ejemplos: diodos rectificadores, diodos LED, transistores, triacs, etc. 3.5. Cuando una fuerza electromotriz, voltaje, tensión o diferencia de potencial mueve a un electrón a través de un conductor, este a su vez mueve a otro del átomo contiguo, y así sucesivamente, hasta producir un flujo de electrones libres dentro de este conductor, llamada corriente eléctrica. Observen la simulación siguiente. .7. En un alambre de cobre veríamos algo así. .8. Y en un circuito cerrado veríamos a los electrones siendo movidos por una fuerza electromotriz, en este caso una batería o fuente VCC. .9. Pero en un circuito abierto no hay flujo de electrones, aun cuando sigue estando una fuerza electromotriz, batería o VCC, y por lo tanto el foco no enciende. 3.10. Pero si queremos que siga habiendo un flujo de electrones por el circuito, podemos colocar un pedazo de cobre o un semiconductor entre A y B, por ejemplo, para formar un canal por el que los electrones puedan circular de A a B y por todo el circuito. 3.11. Por ahora, formemos este puente o canal con un pedazo de cobre, el cual tiene muchos electrones libres, para que pasen los electrones con facilidad. 3.12. Más adelante, veremos cómo en un MOSFET se tiene que formar un canal de electrones aquí, con un semiconductor de tipo P, para permitir que los electrones pasen con facilidad entre dos semiconductores tipo N con muchos electrones. 3.13. En este estado del canal, sin electrones, no hay paso de corriente entre los dos semiconductores tipo N, entre drenador y fuente, por lo tanto, es similar a un circuito abierto. 3.14. Pero, si de alguna forma llenamos este canal con muchos electrones, ahora sí hay paso de corriente entre los dos semiconductores tipo N, entre drenador y fuente, similar a un circuito cerrado. 1. Conceptos generales de disipadores de calor. 1. Disipador de calor, heatsink. Los transistores MOSFET se utilizan en circuitos de potencia, por lo que la corriente que pasa sobre ellos es mucho mayor que en los transistores BJT, así que es conveniente calcular si necesitan un disipador de calor, de acuerdo a la temperatura de su juntura y a la potencia disipada por el mismo. Solo te daremos los conceptos generales, pero haremos un ejemplo con cálculos numéricos. En la descripción del video te damos una lista de algunos tutoriales que te pueden ayudar a comprender más el tema de los disipadores de calor. 1. Disipador de calor, heatsink. Es un componente metálico, principalmente de aluminio, utilizado para evitar que algunos componentes electrónicos como los transistores, triacs, MOSFET, circuitos integrados, etc. se calienten demasiado y se quemen. 2. Un transistor o cualquier semiconductor no puede transferir con facilidad el calor que produce al aire que lo rodea. Por eso necesita un disipador de calor. 3. Muchos transistores y semiconductores en general vienen en encapsulados de plástico y otros metálicos. Los metálicos transfieren el calor generado con más facilidad hacia el aire que los rodea. Si su tamaño es mayor, es mejor. 2. Estructura interna de un semiconductor. 4. La parte por donde circula la corriente en un semiconductor se llama juntura y es metálica, mientras que el encapsulado puede ser de plástico o de metal. 5. La habilidad de transmitir el calor se llama conductancia térmica
y su recíproco se le llama resistencia térmica y sus unidades son grados centígrados entre watts. Resistencia térmica y sus unidades. Resistencia térmica. Si se tiene una fuente de calor en el interior de un recinto cerrado por dos paredes que lo separan de un ambiente, en donde la temperatura se puede considerar prácticamente constante, observa que el calor se desplaza de una alta temperatura a una baja temperatura, similar a la corriente que se desplaza de un alto potencial a un bajo potencial. Entonces, tenemos que TA mayor que TB, TB mayor que TC, TC mayor que T ambiente. Si aumenta la potencia disipada por la fuente de calor semiconductor, también aumenta la temperatura TA respecto de la temperatura ambiente, T ambiente. Las diferencias de temperatura entre A y B, B y C y C y ambiente son directamente proporcionales a la potencia disipada por la fuente de calor. Esto es equivalente a lo que ocurre en un circuito eléctrico como el siguiente. 4. Analogía entre un circuito eléctrico y uno térmico. Voltajes en color rojo. Resistencias en color verde. Corrientes en color amarillo. La diferencia de potencial entre A y B, B y C y M son directamente proporcionales a la corriente que circula por el circuito. Entonces, por analogía, tenemos el circuito térmico equivalente. Temperatura en color rojo, en grados centígrados. Resistencia térmica en color verde, en grados centígrados entre watts. Recuerda, la R con este símbolo significa resistencia térmica. Potencia disipada en color amarillo, en watts. Es importante que recuerdes que la fuente de calor en este caso es el MOSFET, produciendo un calor que aumenta la temperatura en la juntura de este, pero lo dejamos con el símbolo de batería para que no te confundas. Fórmulas para el cálculo de disipadores. Entonces, de la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff para un circuito eléctrico, tenemos las ecuaciones análogas para el circuito térmico anterior. Con la siguiente ecuación 6a puedes calcular la temperatura en la juntura y saber si vas a necesitar disipador o no. Si la temperatura que calcules es menor que TJ del datasheet, no necesitas disipador, pero si es mayor, sí necesitas disipador de calor. Nota: si quieres saber cómo se dedujeron las ecuaciones anteriores, en la descripción te damos una dirección donde puedes bajar las notas con deducciones de estas ecuaciones con todo detalle. Solo para suscriptores. 6. Ejemplo de cálculo de disipadores. Bueno, ahora hagamos un ejemplo de cálculo de disipadores para que veas el uso de las ecuaciones vistas anteriormente. Tenemos un MOSFET con los datos siguientes, figura 4. 1. ¿Necesita disipador de calor para estas condiciones? 2. En caso afirmativo de la pregunta 1, calcular el disipador adecuado para el MOSFET para estas condiciones particulares. Recuerda que las resistencias que presentan oposición al flujo de calor en un MOSFET con disipador son las siguientes. Resistencia térmica JC igual a resistencia térmica entre la juntura chip y la carcasa del MOSFET.
Resistencia térmica CH igual a resistencia térmica entre la carcasa del MOSFET y el disipador de calor, mica, arandela y o pasta térmica, o unidos directamente con tornillo. Resistencia térmica HA igual a resistencia térmica entre el disipador de calor y el aire. Entonces, el circuito térmico, tomando en cuenta estas resistencias, es el siguiente. También recuerda que TJ igual a temperatura en la juntura del semiconductor. TC igual a temperatura en la carcasa del semiconductor. TH igual a temperatura en el disipador y también en la mica, arandela y o pasta térmica. TA igual a temperatura en el medio ambiente, aire alrededor del disipador y o semiconductor. Cálculo de temperatura de juntura. Bueno, primero vamos a ver si para estas condiciones la temperatura de juntura TJ sobrepasa lo máximo especificado para este MOSFET IRFZ44N. Del datasheet obtenemos para el MOSFET IRFZ44N una resistencia térmica JA igual a 62 grados centígrados entre watts. Y de los datos del problema tenemos que la temperatura ambiente es TA igual a 25 grados centígrados. Y la potencia de disipación del MOSFET para este caso en particular es de PD igual a 10 watts. Recuerda que dijimos que si TJ mayor que TJ del datasheet, el MOSFET sí necesita disipador. Si TJ menor que TJ del datasheet, el MOSFET no necesita disipador. Sin disipador, en corte, TJ igual a 25 grados centígrados, temperatura ambiente. En operación, TJ igual a 645 grados centígrados. Recuerda, esta es la temperatura TJ igual a 645 grados centígrados a la que llegaría la juntura de tu MOSFET para estas condiciones, 10 watts, si no le colocas disipador. Pero ten en cuenta que nunca llegará a este valor, puesto que el MOSFET se quemará o se fundirá antes de llegar a este valor, porque su máximo valor de juntura, según el fabricante, es de TJ igual a 175 grados centígrados. Entonces, como TJ igual a 645 grados centígrados es mayor que TJ igual a 175 grados centígrados del datasheet, el MOSFET sí necesita disipador. Bueno, del datasheet obtenemos los datos siguientes para el MOSFET IRFZ44N. Resistencia térmica JC igual a 1.5 grados entre watts. Resistencia térmica CH igual a 1.5 grados centígrados entre watts. El MOSFET irá solamente atornillado, sin ningún tipo de pasta, por lo que este valor se puede aproximar entre 1 y 2 grados centígrados entre watts. Resistencia térmica HA es el valor buscado para nuestro disipador. TJ igual a 175 grados centígrados del datasheet. Elegimos TJ igual a 110 grados centígrados como margen de seguridad, ya que mientras más baja es la temperatura, más durará el dispositivo. Entonces, podemos utilizar la ecuación 5A deducida anteriormente y de aquí despejamos resistencia térmica HA, puesto que todos los demás valores ya los conocemos. Despejando tenemos, sustituyendo valores tenemos que resistencia térmica HA igual a 5.5 grados centígrados entre watt es el valor máximo que necesitamos para nuestro disipador de calor. Bueno, ¿y ahora qué sigue?
ya tenemos el valor de resistencia térmica de nuestro disipador de calor. Pues ahora lo que sigue es buscar algún lugar que venda disipadores de calor con un valor menor al que obtuvimos de los cálculos. Recuerda que esto es similar a cuando calculas una resistencia en un circuito eléctrico y se nos dice que elijamos una de un valor menor. 1. Entonces, podemos acudir a una tienda de electrónica y comprar un disipador para encapsulado TO220 con una resistencia térmica HA igual a 5.5 grados centígrados entre watt, igual o menor. 2. Buscar por internet disipadores que se adapten a este valor para encapsulado TO220 como AliExpress, etc. 3. Es mucho mejor si encuentras una tienda donde te den las gráficas de dicho disipador. Nosotros encontramos una página de la serie 5335XX para encapsulados TO220, TO218 y TO247, con la cual te mostraremos cómo hacer los cálculos de este ejemplo. Entonces, haciendo cálculos con la gráfica para este disipador de la serie 5335XX para encapsulados TO220, TO218 y TO247, tenemos los datos siguientes. Esta línea continua es para el disipador sin ventilador de la serie 5335XX. Los valores de calor disipado en watts se leen hacia abajo, y los valores del aumento de la temperatura en el disipador se leen hacia la izquierda. Para nuestro caso, potencia de disipación igual a W igual a 10 watts. La intersección de esta línea roja de 10 watts con la del disipador 5335XX nos dará el incremento de temperatura en el disipador a la izquierda. Incremento de temperatura del disipador sobre la temperatura ambiente. Entonces, para potencia de disipación igual a 10 watts, la temperatura del disipador subiría a unos 43 grados centígrados, por lo que la resistencia térmica del disipador o resistencia térmica HA es igual a 4.3 grados centígrados entre watts. Algunos autores aconsejan multiplicar este valor calculado de resistencia térmica HA por 1.25 a 1.3, debido a que las pruebas se hacen dando calor uniformemente a los disipadores y nosotros solo lo estamos aplicando en una sola zona. Referencia 1 de la descripción. Entonces, con este valor ya optimizado de resistencia térmica HA igual a 5.59 grados centígrados entre watt, podemos calcular los valores faltantes de nuestro circuito térmico. Observa cómo las temperaturas van descendiendo a medida que el calor pasa por las resistencias térmicas. Recuerda, si tu TJ calculada es mucho mayor a la TJ elegida, puedes utilizar la gráfica vista anteriormente con un ventilador que te dé un flujo adecuado, con lo cual bajará la temperatura del disipador y por lo tanto también la de TJ. Trata de hacerlo por tu cuenta si te interesa, y te recomiendo ver el tutorial 1 que hace un cálculo sobre esto. Ve la descripción del video para el link. Esta es la lista de videos de los transistores MOSFET. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.